Continuamos entonces con la realización del panel sobre las miradas de las ciencias sociales y humanas. De las preguntas propuestas por nuestros invitados, seleccionamos 5, las cuales abrimos en este debate. En esta ocasión nos acompaña el capitán Jorge Mauricio Cardona, el mayor Castro Villa del Perú, el profesor Luis Daniel Borrero por la parte de antropología, el profesor Gustavo Aldemar, profesor de la Escuela Militar de Cadetes, el doctor Pedro Fernández Pérez, doctor en arqueología, en los cuales nos van a ilustrar sobre unas 3 preguntas sobre su posición y que nos pueden aportar. Muchísimas gracias. La metodología que emplearemos es una pregunta por 2 minutos de respuesta de cada ponente para luego hacer una sinopsis y continuar con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Vamos avanzando ya en esta cuarta fase del Foro Internacional de Historia Militar, el tercero. En la mesa principal, aquí en las instalaciones de la Academia Colombiana de Historia, en esta mesa principal está, al lado izquierdo mío, está el doctor Gustavo Altamar. Él es el tesorero de la Academia Colombiana de Historia. Él es doctor en educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Es profesor de Historia Militar de la Escuela Militar de Cadetes. Una vasta experiencia enseñando Historia Militar. Está aquí a mi lado derecho mi mayor Castro Villa del Ejército del Perú, historiador militar. Y más a mi derecha se encuentra el doctor Pablo Pérez. Él es el director acá de la biblioteca de la Academia Colombiana de Historia, donde hay un gran acervo documental de fuentes primarias para quienes quieran investigar. Y es un grande conocedor de lo que es precolombino, la época precolombina, arqueólogo, de la doctor en arqueología de la Universidad Nacional de Colombia y de la Complutense de Madrid, ¿no? Y estábamos conversando de todos estos temas que acompañan las ciencias militares. Cuando el doctor empieza a hablar de, por ejemplo, lo he escuchado en otras disertaciones, digamos, en Charalá, lo escuché cuando hizo su ponencia sobre las cabullas, que eran casi los puentes con los cuales los españoles transitaban de un lado hacia el otro y por ahí se movían los ejércitos. Y estas aproximaciones arqueológicas pues a uno también le permiten tener esa visión de hacer su análisis histórico cuando uno está tratando de comprender por qué se movían. Pues uno en el imaginario de uno decía, no, se tenían que ir de Bucaramanga a Barbosa, Barbosa, Chiquinquirá, Chiquinquirá, Bogotá o Tunja. Y no, la vía era, al contrario, la vía era por Pamplona hacia Charalá, San Gil, Charalá, y de Charalá llegaban a Duitama. Si uno no ve eso en el mapa o lo ve arqueológicamente como lo manejó el profesor Pablo Pérez, que tiene unas fotografías, bueno, unos gráficos donde mostraba estas cabullas, pues es muy difícil para uno como militar entender esa estrategia y meter esas estrategias y, por ejemplo, cómo se movían los ejércitos de un lado hacia el otro. Entonces, por eso nos acompaña aquí el doctor Pablo Pérez y ya está el doctor del Cairo, que acaba de llegar también. Bienvenido a este panel. Y entonces vamos a realizar una de las primeras preguntas, es cómo las ciencias militares se articulan con sus respectivas disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Recordándole a nuestros espectadores que las ciencias sociales es como la sociología, las ciencias económicas, las ciencias jurídicas, las ciencias de la comunicación social, y las humanas pues tenemos la filosofía, la teología, la antropología, la historia, la arqueología. ¿Cómo estas ciencias se articulan con las ciencias militares desde su perspectiva? Vamos entonces a iniciar con el doctor del Cairo para ver cuál es su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa y nuevamente gracias por la invitación. Sí que es muy interesante porque de alguna u otra manera nos hemos dado cuenta que empezar a trabajar el tema de arqueología de la guerra o la arqueología militar o arqueología del conflicto, pues nosotros desde nuestra perspectiva antropológica o arqueológica, lo que hemos buscado y cómo las ciencias militares se han integrado, hemos buscado esa integración.
Finalmente hemos buscado esa sinergia para poder comprender que pueden existir unos marcos de interpretación en la arqueología muchos más amplios en los que tenemos que empezar a abordar otros enfoques y otras aproximaciones teóricas. Y sí que ha sido muy interesante en la experiencia que nosotros hemos tenido con el profesor Luis Daniel y con el grupo de estudio, es empezar a trabajar el tema de los principios de la guerra, la teoría de la guerra, empezar a desglosar y a desmenuzar un poco más todo lo que propone Clausewitz, Liddell-Hart, bueno, todos los que ya habíamos comentado, y cómo empezamos a aplicar dentro de una aproximación metodológica esos principios de la guerra para analizar el fenómeno del conflicto y empezar a integrar lo que es arqueología, antropología y todo el tema de la ciencia militar. Creo que ha sido muy, muy valioso porque sin esa dupla o sin esa integración, siento que seguiríamos manteniendo como esa disciplinariedad y lo que queremos es hacer es romper eso, trascender esas fronteras para trabajar interdisciplinario, porque sin duda alguna ahí es donde vamos a encontrar mayores resultados en interpretación y en producción del conocimiento. Muchas gracias, profesor de Cairo, desde la perspectiva de la arqueología. Vamos a escuchar a mi mayor Castro desde el punto de vista de la historia militar. Bien, yo pienso que actualmente para hacer un abordaje histórico militar de las nuevas formas de hacer la guerra es necesario y es fundamental el conocimiento multidisciplinario y ingresar, recurrir a toda la gama de las ciencias sociales. Eso es de todas maneras necesario. Hoy las formas de hacer la guerra en otros países y ante las nuevas amenazas, ya no tanto externas, sino internas, necesita vertirse, beber de ellas. El conocimiento sociológico, antropológico, de relaciones internacionales, ¿no? Conocer cuáles son las funciones que hace el ministro de Relaciones Exteriores. Hoy todo eso debe ser dominio del oficial. Y eso se conjuga directamente en las ciencias militares, en lo que es la estrategia, el diseño del arte, y bueno, todo lo que nosotros ya sabemos que estudia un oficial. Muchas gracias, mi mayor, desde la perspectiva de la historia militar. Vamos a escuchar ahora al profesor Luis Daniel Borrero, desde el punto de vista antropológico y arqueológico. Profesor Borrero, adelante. Listo. Bueno, miremoslo, ya lo comentó Carlos desde la arqueología. Recordemos que la arqueología es una de las 4 patas de la mesa que compone ese gran mundo que se llama antropología. Las otras serían la lingüística, la antropología social y la antropología forense. Visto desde la antropología, el estudio de los campos de batalla y el estudio de los conflictos no es nada más que la expresión física y violenta en la que una cultura o culturas tienen su forma particular de hacer la guerra. Es decir, no todo el mundo combate de la misma manera y pienso que ese estudio cultural que se haga de cada uno de los bandos va a estar íntimamente relacionado con la forma en la cual cada uno de ellos pues, va a entrar en combate. Muy bien, muchas gracias, profesor Borrero. Pero yo creo que usted se extienda más, profe. Por ejemplo, yo quedé para poder saber cómo un soldado disparaba su arma, ese Springfield que nos mostró el día de hoy, cómo era que tenía que tener una pólvora fina, una pólvora fuerte, desplazar en la cazoleta la piedra de sílex, todo eso. Digamos, ¿por qué tendría yo que saber eso como militar? ¿Y cómo me favorecería ese conocimiento que usted tiene en esa explicación? Por ejemplo, usted nos puede dar en este momento la explicación de los 12 pasos que se utilizan para para poder disparar un fusil Springfield. Muy buena pregunta, mi capitán Cardona. Una de las peculiaridades que encontramos dentro de los objetos en Santa Bárbara, que es el campo de batalla que nos referimos hoy, es un tipo de munición que se denominaba Buck and Ball, que era básicamente un proyectil grande de .69 pulgada, .62 de pulgada,
que va acompañado de 3 proyectiles más pequeños, que tienen más o menos unos 5 milímetros, 5.5 milímetros, sería un punto 22 de pulgada, si fueron 5.5 milímetros, y estos proyectiles tienen una forma específica de cargarse, en la cual, si bien el proyectil mayor, lo tendríamos acá en la mano, irían otros 3 proyectiles pequeños en la parte superior, y aquí iría el cartucho de papel con la pólvora. Al momento de vertir la pólvora en la cazoleta, hay que invertir el cartucho y que los 3 proyectiles pequeños queden tocando la pólvora, no el balín principal. Una de las peculiaridades que encontramos precisamente en el campo de batalla de Santa Bárbara, entonces, ya después de haberles explicado cómo funcionaba el Bocambal, es que curiosamente encontrábamos una serie de proyectiles de las esferas grandes, de las de .62 de pulgada, que tenían la marca de 3 puntos, parecía como un coco. Resulta que a través del ejercicio de arqueología experimental pudimos reproducir el efecto en los proyectiles mayores, producto de esos proyectiles menores. Y la conclusión a la que llegamos es que esa falta de conocimiento precisamente en el cargar el arma, con este tipo de nuevas tecnologías de proyectiles nuevos que han llegado de los Estados Unidos y que fueron muy utilizados en la Guerra Civil Norteamericana, esta falta de conocimiento al momento de cargar el arma hizo que la bala principal quedara en la parte inferior tocando la pólvora y no los 3 proyectiles tocando la pólvora. ¿Esto qué nos genera? Grandes presiones en el cañón. Recordemos que estuvimos hablando de que hay fusiles que tenían más de 50 años de uso y que vienen desde las guerras de independencia, y puede haber sido uno de los motivos por los cuales las armas estallaron en el campo de batalla, causando muy posiblemente lesiones o muy graves, si no la muerte de sus usuarios. Esto se ve además reflejado también en el mismo proyectil, en que el proyectil pierde su forma esférica y coge una forma como de barril, con esos 3 puntos marcándolo. Y entonces lo que estamos viendo es que ese desconocimiento cultural del manejo de las armas, por parte posiblemente de soldados recién reclutados a Lazo, hace que quizá manejar el arma sea más peligroso para quien la maneja que para el oponente. Sí, ese complemento es porque sencillamente en las ciencias militares hay unas subdisciplinas que se llama, por ejemplo, para el estudio de las armas se llama la oplología. Pero también hay otra disciplina que se llama la vexilología, el estudio de los vexilos, de estos estandartes que tenemos a nuestra espalda, estos tótems que significan mucho para nosotros. Estas medallas que nosotros tenemos se llama uniformología. Son subdisciplinas de las ciencias militares que complementan las ciencias militares para poder entender de lo que está hablando el profesor Borrero. Por ejemplo, aquí mi mayor es artillero. El artillero, hay diferencias entre obús, cañón, y entonces en la historia uno encuentra que un cañón de A4. No hay ningún texto escrito que diga que el cañón de A4 es de 4 libras. A mí me enseñó que el cañón de 4 libras fue el profesor Borrero. Pero difícil entender que era un cañón de A4, que un cañón de A2. Entonces eso de la oplología es lo que está hablando el profesor Borrero. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a escuchar al doctor Gustavo Altamar, que tiene mucha experiencia en enseñanza de la historia militar aquí en Colombia. Buenas tardes. Gracias, mi capitán. Yo como historiador, ¿no?, de profesión, pues se necesita todas las ciencias, ¿no? Especialmente en la parte de la historia militar, ejemplo, la economía. Entonces, cuando se va a planificar toda la estrategia, la logística, se necesita directamente todas las fuentes económicas, de dónde surge, de dónde sale. Eso lo hicimos nosotros el semestre pasado allá en la Escuela Militar con la exposición de la Ruta Libertadora, analizando todos esos puntos de vista, por ejemplo, a nivel económico, de dónde se solventaban estas tropas para poder sobrevivir. Está desde el punto sociológico, ¿no? La sociología es fundamental porque hay que mirar cómo se reclutaban este personal
cómo sacaban a ese reclutamiento, cómo lo hacían, por ejemplo, en la época de la campaña libertadora en el siglo XIX, comenzando el siglo XX, cada uno tiene una experiencia diferente, entonces dirigí un trabajo sobre reclutamiento en las diferentes etapas, y hay veces uno se rasga las vestiduras que los menores de edad, toda la vida ha estado el reclutamiento con menores de edad, uno lo ve en la Guerra de los 1000 días, cuando esa cultura del odio, como la llama Mario Mendoza, que la vivimos acá en Colombia, es una cultura que la traemos desde nuestro nacimiento, cuando empezamos a rechazar que si mi familia es liberal, rechacemos a los conservadores o viceversa, que si mi familia es católica, entonces la otra es atea, que si soy masón, entonces soy hereje, entonces esa cultura del odio, toda la sociología que se impregna para ingresar directamente a estas personas a ese combate, como era en el siglo XIX, un analfabetismo. Tenemos que ver la parte educativa, que las tropas, como qué tipo de educación tenían, por ejemplo, las diferentes etapas que se organizaron acá para formar una escuela militar y que no se llevaba a cabo precisamente, ¿por qué? Porque las guerras civiles. Se estaba formando ya la escuela y en el momento estallaba una guerra civil y esa guerra civil estallaba precisamente por no ese odio que existía o entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores. Entonces eso hay que analizarlo desde la sociología, inclusive desde la psicología, que es fundamental, la psicología, parte fundamental de las ciencias militares, porque hay que analizar esa, ¿no? esa razón de ser, ¿no? del momento en que se lleva a, a la persona y se le va metiendo en la mente, no es que los liberales son los más malos, hay que acabar con ellos, hay que desaparecerlos o viceversa. Entonces, ese es un análisis. Lo mismo la parte de la medicina es fundamental en ejemplo, en cualquier, tanto sea en la campaña o en el mismo batallón, tiene que estar el médico para mirar todos los heridos, tipo de medicina que se utilizaban tanto en el siglo XIX, que uno mira la medicina en esa época, yo digo, los cadetes llevaban la chicha, el aguardiente, ¿no? Era el fundamental, esa era la anestesia. Entonces uno mira cómo esos médicos que participaron en el siglo XIX y cómo la medicina también tiene que entrar como fuente fundamental en las ciencias militares. Aparte de eso, la ciencia religiosa, el capellán, el sacerdote, que es el que va haciendo, ¿no? De pronto, a quien siente miedo, a quien siente temor en la guerra, pues tiene que darle esos auxilios póstumos. Y recuerdo mucho que eso lo decía mi gran maestro, que fue profesor mío, el padre Pachito, Francisco Rengifo, muy conocido en la escuela militar. Entonces, va acompañado el sacerdote, y hubo un sacerdote que luchó y a la par daba misa, el padre Fray Mariño, que participó en nuestra famosa campaña libertadora, y hay varios sacerdotes que han hecho ese símbolo. Entonces uno ve que casi todas las ciencias deben acompañar a las ciencias militares, las acompañan perfectamente hasta lo que yo estudio, que es lo fundamental acá en Bogotá. Hago un estudio sobre patrimonio cultural, o sea, en dónde quedaban esos batallones. Ejemplo, cuál fue la reacción tan rápida que hubo el 9 de abril. El batallón Guardia Presidencial se encontraba a pocas cuadras del palacio para evitar que fuera destruido. Entonces, tenemos que lo que es las ciencias militares tiene que tener total acompañamiento, así como yo soy historiador, tengo que utilizar todas las fuentes, antropología, arqueología, economía, sociología, psicología, medicina, y por eso me decía mi coronel Velázquez cuando hace memoria histórica, el acompañamiento de todos estos profesionales para poder realizar una verdadera memoria histórica en algunos, ¿no? de estos sucesos tan terribles que han sucedido en Colombia. Entonces se hace acompañamiento de todas las ciencias para llegar a una conclusión. Muchas gracias, profesor Altamar. Vamos a darle paso al profesor, el doctor Pablo Pérez, desde su punto de vista de la arqueología.
Muy buenas tardes. Desde el campo de la arqueología y pues antropología es importante tener en cuenta que generalmente los campos de batalla corresponden a lugares que tuvieron trascendencia en el territorio. Normalmente, y es común tener en cuenta que dicen que un campo de batalla, un sitio donde había un campo, se desarrolló una confrontación, tenía una importancia estratégica, como zona de paso, como zonas que tenían también importancia simbólica, como zona por donde teníamos unas fuentes de recursos importantes. En este sentido, pues, al estar relacionados con los caminos, un elemento importante que mencionó el capitán Cardona es las cabullas o tarabitas o garruchas o arañas, como son llamadas en diferentes lugares, las cuales son mencionadas en diferentes momentos de nuestra historia y fueron importantes. Empecemos por la cabulla de Chicamocha, que fue importante para el camino entre Pamplona y Tunja, pero también fue importante para movilizar ejércitos y todo este tipo de cosas. Acordémonos también después cómo después de la batalla de Topaga, la batalla de Gámeza, tuvieron que cruzar el río Chicamocha y para eso fue necesario instalar varias cabullas para facilitar el paso del ejército. Pero pues también, si tenemos en cuenta la campaña libertadora, y siempre nos hablamos de por qué fue el paso de Pisba. Entonces, el planteamiento y siempre, al parecer y de acuerdo a algunos trabajos que uno de ellos está en prensa, nos muestra cómo siempre las huestes patriotas quisieron dar la vuelta por la zona de Socha y Socotá. La información muestra que pues la ruta más derecha era por la Salina, pero también muestra cómo al venir hacia Paya tenían paso hacia la Organza Grande, pero también tenían paso directo y más cercano por la vía Mongua-Gámeza, por donde llegaban más fácilmente. Pero esto tenía unas repercusiones importantes porque si bajaban directamente por ahí, la posibilidad de tener refuerzos, pertrechos y demás elementos era nula. En cambio, al dar la vuelta por Pisba, bajan a la zona de Quebradas, a la zona de Curital y Socha, y es una zona que brindaba unos recursos muy grandes. Y un elemento que nos permite ver eso, observarlo y ver la cantidad de recursos de la zona es la presencia de los molinos. Para esta zona tenemos documentados o hay información de unos 40, 50 molinos. Eso significa una producción muy alta de trigo, cebada y demás productos que fueron necesarios para el avituallamiento de las tropas. Pero hay otro elemento importante ahí, es el conocimiento del territorio. Estando en Socha, la zona de Socotá, incluso Tasco, el cañón de río Chicamocha les ofreció resguardo a las tropas patriotas para poder descansar, lo que tomaba fuerzas, y equiparse para emprender la campaña libertadora. Porque en el cañón de Chicamocha, fácilmente con una hueste pequeña, se podía repeler los ataques españoles. Entonces, esto es muy importante. El territorio siempre fue importante, el conocimiento de los recursos y qué comunicaba. Eso es una cosa muy importante. Pero yo también quería llamar la atención sobre algo que se dijo en la mañana. Si no me equivoco, había una pregunta que indicaba que qué posibilidad había de estudiar campos de batalla o sitios de confrontaciones en época prehispánica. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de eso en la zona de Chocontá. En la zona de Chocontá, en el área precisamente límites del departamento de Boyacá y Cundinamarca, las crónicas nos hablan de unos enfrentamientos que habían entre el Zipa y el Saque. Y se tiene datos fehacientes
de que en una batalla que hubo en ese sector, si no me equivoco, sector que se llama el Valle Sangriento, puedo estar equivocado, ahí al menos un CIPA falleció. Sería importante o sería de gran valor tratar de desarrollar un estudio arqueológico que nos permitiera pensar o buscar información a ver si es cierto que se desarrolló esa confrontación ahí. Y si era cierto el volumen de combatientes que hubo, que pues claro, por los guionistas son exagerados para magnificar la conquista, pero sí tenemos la información de que al menos hubo la muerte de varios cipas y de un saque. Estos me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez, por su respuesta. Entonces, vemos que hay un acercamiento de todas las disciplinas hacia las ciencias militares. ¿Pero qué son ciencias militares? Que todos hemos escuchado ciencias militares. Tenemos un pregrado en ciencias militares aquí en Colombia. Tenemos una tecnología de gestión de lo militar, que es la parte tecnológica de nuestras ciencias militares. Pero también tenemos, para las comunicaciones militares, tenemos una especialización tecnológica y tenemos también nuestro pregrado de ciencias militares, nuestro posgrado de especialización en diferentes disciplinas de las ciencias militares y tenemos 5 maestrías: maestría en gestión del riesgo, maestría en liderazgo, maestría en historia militar, maestría en inteligencia estratégica. Esas son las que recuerdo, me falta una, pero son 5 maestrías que tenemos. ¿Y por qué son ciencias? Porque el método que practicamos nosotros es totalmente hermenéutico y es cualitativo. ¿Y qué metodología utilizamos? Entonces vamos a ver que tenemos 2 importantes manuales ya de acuerdo a las Unified Land Operations, que son las operaciones terrestres unificadas. 2 manuales, el 5.0 y el 5.01, que es el arte y diseño operacional y el proceso de operaciones. Y dentro de este proceso de operaciones, que es planear, preparar, ejecutar y evaluar la operación militar, pues van guiados del arte y diseño operacional, que dicen cuál es la metodología que utilizan. Y en esa metodología tenemos como marco teórico la teoría de la decisión y obviamente la teoría de la guerra, y a veces utilizamos la teoría del Estado. Pero ya cuando llegamos a la práctica de esa metodología, vamos a verlo cómo se llama, tenemos una cantidad de metodología como el proceso militar para la toma de decisiones, el procedimiento de comando y obviamente el arte y diseño operacional. ¿Por qué las ciencias militares son arte y a la vez ciencias? Porque arte es innovar. A nosotros nos dan las oportunidades de hacer lineal A, lineal B, lineal como sea para tomar un cerro, pero el combatiente o el líder tiene que innovar para poder desarrollar esa operación militar. Y dentro de las técnicas e instrumentos, las que ustedes quieran: matriz de riesgos, matriz de eventos críticos, matriz de sincronización, juegos de guerra, cálculo de bajas, cálculo de combustibles. O sea, es un proceso que me define que el hombre en la guerra pues es una manera de conducirla y hay que prepararla, hay que planificarla para desarrollarla y evaluarla para nuevamente aprender de esas experiencias y poderlo retroalimentar. Esas son, digamos, las ciencias militares aquí en Colombia, y esa epistemología la hemos desarrollado en nuestros programas y estamos introduciéndola en los diferentes programas que tenemos. Entonces, de acuerdo a eso, nuestra segunda pregunta, entendiendo que nosotros somos un régimen especial en educación aquí en Colombia, pues es un modelo muy particular en el cual estamos regidos bajo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, porque formar una persona en las ciencias militares, pues tiene que estar con el registro del Ministerio de Educación y debe, por ejemplo, bueno, debe cumplir los requisitos de la formación, que es lo básico, lo sociohumanístico, lo profesional y lo investigativo. Y lo investigativo, obviamente, nosotros tenemos nuestra institución universitaria, Comando de Educación y Doctrina, que tiene sus diferentes vicerrectorías y hace este tipo de investigaciones como para enmarcar y estar a la altura de las otras universidades.
que como por ejemplo nos acompañan en este panel. Entonces, de acuerdo a eso y a lo que ustedes han visto, lo que han trabajado, la pregunta es, ¿qué opinan de las propuestas o modelos teóricos que hemos presentado en este foro? Obviamente me voy a adelantar a unas propuestas que van a ser precedidas de este panel, que es la de Ciencia Política y Antropología Militar, donde la antropología militar propone las grandes áreas del ethos, el Estado-Nación y antropología operativa, dentro de las grandes líneas que dijo el profesor Borrero, de la antropología biológica, antropología forense, la arqueología y la otra, ¿sí? Y en ciencia política, la seguridad y la defensa, la estrategia, la geopolítica y las relaciones internacionales. Entonces, esa es una de las preguntas. Vamos a nueva ronda. No sé si el profesor del Cairo está todavía. No, señor, no está. Adelante, profesor. No está, capitán. Bueno, me confirman aquí que el profesor del Cairo se retiró, entonces vamos a darle paso al doctor Luis Daniel Borrero. Adelante, profesor. Allá, por ejemplo, Me perdí, Carlos. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué opina de las propuestas o modelos teóricos presentados en este foro en cuanto a las disciplinas que hemos presentado, la historia militar, la sociología militar, la antropología militar y la ciencia política aplicado al ámbito militar, de acuerdo a estas grandes categorías que estamos presentando en este foro? Pues indiscutiblemente la historia no se puede mirar desde un único y exclusivo punto de vista. Pienso que hay que tener una visión holística al respecto y es allí donde entramos cada una de las disciplinas con cada una de nuestras competencias particulares en la forma particular desde cada una de estas disciplinas de ver la historia. Listo, profesor Borrero. Vamos a escuchar a mi mayor Castro del Perú. Bien, yo creo que acá hay una palabra clave y que justo habíamos estado conversando antes, ¿no? Que es la palabra multidisciplinariedad. Ustedes, acá en el libro que están presentando, están haciendo teoría de historia militar. Y lo están haciendo bajo ese enfoque general que es la nueva historia militar, bajo un estudio muy profundo, multidisciplinario, holístico, y eso resulta importantísimo. Lo que están haciendo ustedes acá en Colombia, con este foro, con esta publicación, es un ejemplo para el resto de países de cómo debemos abordar la nueva historia militar, hablándote bajo este enfoque histórico-militar, y proceder también, bajo nuestras realidades, a hacer nuestra teoría militar. Entonces, en ese aspecto, es, como te repito, ejemplar y docente a la vez, porque es algo que vamos a replicar sin duda, ¿no? De manera beneficiosa, en el caso mío del Perú, y estoy seguro que en otros países. Muchas gracias, mi mayor. Vamos a escuchar al profesor Pablo Pérez. Sí, yo me adhiero a lo que dice mi colega Borrero y a lo que dijo también el mayor Castro. Para el estudio de historia militar y los campos de batalla y demás, es importante la interdisciplinariedad por cuanto, tal como lo vimos, por ejemplo, en las excavaciones arqueológicas esta mañana, en una excavación arqueológica no solo participa el arqueólogo, sino que el arqueólogo tiene que obtener insumos previos al estudio que provienen desde el aspecto militar al aspecto histórico, conocer la geología, conocer los suelos, conocer una cantidad de elementos que son importantes para poder comprender y entender el lugar que va a trabajar. Pero también los materiales, dependiendo de sus características que se encuentren, deben ser analizados por especialistas determinados. Entonces, en un momento dado podemos tener gente especialistas en química, gente especialistas en botánica, gente que nos pueda dar datos sobre
isótopos, diversos tipos de análisis, y posteriormente el arqueólogo, como sabe, recogerá la información, la interpretará, pero eso no lo puede hacer sin el apoyo de los demás. Aparte de eso, pues esos bienes posteriormente deben ser, tal como lo dice el decreto 138 del 2019, deben ser conservados, exhibidos, y debe haber unos mecanismos de conservación, de restauración, de estudio, donde participan ya otro conjunto de especialistas. Por consiguiente, nosotros debemos considerar que la interdisciplinaridad es importantísima, porque por cuanto ya no podemos dedicarnos a una sola persona a hacer un estudio y dar toda la información, sino tenemos que apoyarnos en otros profesionales. Gracias. Muchas gracias, profesor Pablo Pérez. Vamos a cerrar esta ronda escuchando al doctor Gustavo Altamar con respecto al tema que estamos refiriendo. Bueno, ya como le había dicho, desde el momento que uno inicia su carrera como historiador, pues ya les había dicho, todas las ciencias son fundamentales. Y dentro de la pregunta, no, que yo me acordaba ahorita, es la geopolítica. La geopolítica es una de las grandes ciencias que se debe enseñar en las ciencias militares. Yo recuerdo la primera persona que me habló por allá en los años como 78 fue el señor general Julio Londoño, que fue el que primero empezó con esta teoría, la geopolítica, o sea, la parte de todo lo que nos decía de las ciencias, la misma geografía con todas sus ciencias, que acompañaba en ese momento, que ya ahorita es satelital, y en esa época era con los mapas. Entonces eso siempre ha acompañado. Y la política, por eso, por ejemplo, en la escuela militar dictamos las ideas políticas, que el estudiante aprenda a conocer desde, nosotros iniciamos desde la época de Grecia hasta llegar a la globalización, todas las situaciones políticas que han existido en el mundo, todas las guerras que se han presentado en el mundo, desde esa etapa antigua hasta la etapa que conocemos como contemporánea. Fundamental que conozca el estudiante todas esas corrientes políticas que han existido, no solamente decir derecha, izquierda, no, sino toda la cantidad de ideología política. Entonces es una ciencia que en este momento es fundamental, que acompaña a las ciencias militares como punto de apoyo para entender los diferentes conflictos que se presentan en el mundo. Allí, pues, precisamente dentro de las complementarias que tenemos en la escuela militar, tenemos la complementaria de relaciones internacionales. Allí inicié dictando precisamente las historias en esta facultad, y ahí se analiza todo. El estudiante que entra allí a relaciones internacionales debe analizar todos los puntos de vista, incluyendo, ¿no? Nosotros analizamos allí, incluyendo que si las mismas ciencias militares, un señor militar llega a ser agregado militar, y cada país debe conocer su experiencia en el momento que están allí, qué características tienen, ejemplo, la misma forma cultural. Hay que tener mucho cuidado en estos aspectos, porque yo he tenido la oportunidad de estudiantes de diferentes países que hemos tenido en la escuela militar, y donde cada uno tiene una forma totalmente diferente. Algunos se aterran, uy, esa disciplina que existe acá ya no existe en mi país. Nosotros en mi país tenemos solamente X días para asistir a los entrenamientos militares. Entonces es totalmente diferente la posición. Esto se debe conocer, como decimos nosotros, en las relaciones internacionales, porque cualquier señor militar puede ser agregado militar. Por eso la importancia, como decíamos, las ciencias militares es un conjunto, como lo es la historia, de coger todas las ciencias para un solo, no, dar el apoyo. Ya uno no puede escribir solo, ¿no? Sin el apoyo de cualquiera de las ciencias, de los acompañamientos. Por eso, el caso aquí en la academia, tenemos de todas las profesiones historiadores. Eso sí, que sea la especialidad de historiador, ¿no? Acaso en la academia.
Pero no puede ser solo, "Ah, no, somos historiadores". ¿No? Hay historiadores de la medicina, hay historiadores de la economía, historiadores de sociología, filósofos, etcétera, ¿no? Literatos. Entonces, esa es la importancia, así se vive en las ciencias militares. Inclusive la misma literatura, que me olvidé decir ahorita, acompaña a las ciencias militares. Muchas gracias, profesor Altamar. Bueno, entonces hemos visto que efectivamente la visión holística de las ciencias sociales y humanas abarca las ciencias militares y todas las disciplinas en conjunto, digamos, dan cuenta de un hecho en armas, porque así, por el solo hecho de ser el adjetivo militar, ya nos está refiriendo a, digamos, a esta sociedad militar y todo lo que envuelve a esta sociedad militar, no solamente con el militar propio, sino con su familia, con todo lo que lo rodea, sus hijos, su esposa, su mamá, su papá. Pero entonces viene una pregunta, digamos, está más hacia la ciencia política, pero esperamos que ustedes nos puedan, digamos, dar su perspectiva desde la disciplina de que la formación del militar, la formación de estas ciencias militares, no solamente en el pregrado y posgrado, sino también a nuestros soldados. Nuestros soldados aquí en Colombia tenemos el servicio militar obligatorio, en el cual aproximadamente por cada año en este momento tenemos como 5 o 6 contingentes, pero anteriormente eran hasta 10 contingentes de 15.000 hombres. Quiere decir que estos contingentes, 150.000 hombres, pasan por nuestra institución militar de manera, digamos, transitoria y se llevan a sus casas con este conocimiento, este amor hacia a los símbolos patrios, que de una u otra manera, digamos, aquí vimos las consecuencias cuando se quitó la historia en el año 1984, cuando se incluyeron las demás ciencias sociales y humanas dentro de la enseñanza de la educación básica, primaria y la secundaria. Pues en ese tiempo, del 84 hacia adelante, hasta el año 2017, que salió nuevamente la ley de la enseñanza de la historia en los currículos de los colegios, pues ese arraigo hacia los valores, hacia nuestras raíces, hacia nuestra historia, hasta nuestros antepasados, es muy necesaria para que las futuras generaciones, y no solamente las futuras generaciones, sino digamos aquí en la Fuerza Militar, puedan ver en estos modelos pasados como Córdoba, Pedro Pascasio, el sargento Inocencio Chincá, Tomás Cipriano Mosquera, Efraín Rojas Acevedo, Rafael Reyes, todos estos militares que han sido importantes y trascendentales para la historia del país, no solamente oficiales, sino también suboficiales y soldados y mujeres, son importantes tenerlos en cuenta para estudiarlo porque eso hace que, digamos, en los militares que están estudiando ciencias militares puedan defender este país, esta patria, sintetizada las palabras Estado, Nación, República en la palabra patria. Esto hace parte de la formación básica y sociohumanística del militar en todos los niveles de la guerra, nivel táctico, operativo y estratégico, como también en los niveles de educación, en lo técnico, tecnológico y en el pregrado y en el posgrado. A la luz de esto que estoy hablando en estos momentos de la formación de un militar, de que tiene que tener unos valores y unos principios muy arraigados para poder responder a la necesidad del Estado en cuanto a la constitución política, que la constitución política es hecha por todo el pueblo, donde dice que tiene un deber constitucional y ese deber constitucional pues enmarca a los militares y ahí viene la formación. ¿Qué tipo de militar es el que necesita ese Estado, nación, república o patria para poder cumplir con su misión institucional? Y obviamente ahí es cuando venimos a preguntar cuál es el aporte de las ciencias militares a cada una de sus disciplinas y obviamente a la construcción de nación. Vamos a empezar entonces con el profesor Luis Daniel Borrero, que está en este momento escuchándonos. Sí, capitán Cardona, lo escucho. Bueno, la antropología, como todos lo sabemos, es en su definición misma el estudio del hombre en todas sus manifestaciones culturales. Y es precisamente este conocimiento de esas manifestaciones culturales
el que le puede permitir al soldado o al oficial tener una mejor integración con la comunidad. Es conociendo sus costumbres y sus usos y la forma en la cual afrontan determinados problemas que el militar puede tener una aproximación y una mayor cercanía a problemas cotidianos que se le puedan presentar con la misma comunidad. Pensaría que deberían incluir una serie de técnicas antropológicas como entrevistas, tratar de mirar sus usos y costumbres de tal forma que eso pudiera evitar en algún momento choques innecesarios con las comunidades en las cuales se encuentra el oficial o el soldado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Borrero. Aquí se me iba a comentar que Colombia es un país pluricultural. Tenemos 82 etnias indígenas, tenemos 14 familias lingüísticas, tenemos afros, tenemos raizales, tenemos palenqueros, tenemos gitanos, rom. Entonces esta pluriculturalidad obviamente nos hace ampliar esto, y creo que esto coincide con todos los países latinoamericanos que casi coincidimos con lo mismo. Entonces en esa perspectiva voy a darle paso a mi mayor Castro. Bien, respecto a esta pregunta y tal como tú lo mencionas, yo creo que el factor histórico, más que el histórico militar, es valiosísimo en la formación del soldado. Sin duda alguna, entender el contexto en el que vive, la realidad en la que vive, lo alimenta para poder ser, y por su propia responsabilidad del soldado que tiene que ir a diversos lugares de su territorio, la historia lo alimenta muchísimo. Entonces, y saber además que en esas realidades, en el pasado se configuraron batallas, combates, relacionados a sus procesos de independencia, ¿no? Relacionados a la lucha por la democracia, por la mantención de la democracia o por la paz social, son fundamentales, ¿no? Entonces, la historia va a alimentar ese espíritu, va a alimentar esa formación, va a causar esa cohesión y esa identificación a donde vaya este miembro del ejército en cualquiera sea de los niveles en los que esté desempeñando la carrera militar. Muchas gracias, mi mayor. Vamos a darle paso al doctor Pablo Pérez. ¿Cuál es su opinión? Es evidente que en la formación del soldado un componente importante debe ser la historia. La historia y como dice, conocer cuáles son las características y particularidades de nuestra población. Pues es poquito complicado, digamos, eso, pero sí es importante que dentro de los procesos de adiestramiento y todos los cursos que ellos tienen, se generen talleres, se generen actividades que permitan que el soldado pueda enfrentar la realidad que está viendo en el país, más en un estado como el colombiano, donde, como dijimos, tenemos diversidades étnicas, indígenas, negros, diferentes familias lingüísticas, e incluso en las regiones, las particularidades regionales. Una cosa es el costeño, otra cosa es el antioqueño, el nariñense, y comprender eso en el momento para que ellos cuando lleguen a una región sepan a qué se van a enfrentar, sepan cuál es el comportamiento. Eso es muy importante, pero teniendo presente lo que es la historia, los conocimientos de nuestros procesos históricos, que esos serían el elemento a tener en cuenta y como el hilo conductor. Muchas gracias. Bueno, por último, aquí vamos a escuchar al doctor Altamar en cuanto a esta pregunta. Bueno,
precisamente aquí el compañero militar que me recordaba, ¿no? Desde el año 84, el gobierno de Belisario Betancur se quitó la enseñanza de la historia de Colombia hasta que volvimos a insistir aquí precisamente por la Academia Colombiana y por el Senado de la República de que se volviera a recuperar. Ya se lleva más de 3 años y he estado en algunas de estas reuniones donde precisamente por la cantidad es un país pluriétnico, entonces que no, que hay que recordar a los africanos, que hay que recordar a nuestros grupos aborígenes y que tenemos que reunir y a ver qué opinan. Entonces, realmente eso está como muy demorado en que se realice nuevamente en recuperar la enseñanza de la historia. Entonces, que he vivido precisamente mi tesis doctoral es la ausencia de la historia en el aula de clase, que yo lo hice en México y allá no me entendían, decía, ¿cómo así? Digo, sí, es que en Colombia es totalmente diferente, ustedes son muy nacionalistas, o como dice mi mayor aquí en el Perú, supremamente nacionalistas, acá se olvidó, pero no se olvida totalmente, ni siquiera los estudiantes saben quién hizo la bandera o el escudo, qué significa, que solo lo mínimo que debe saber uno como colombiano sus símbolos patrios. Desde ahí toca arrancar. Entonces, como decía Pablo, ¿no? Son 5, yo llamo 5 países en uno. El Pacífico es una cosa, la Caribe es otra, la Andina, la Amazonía y la Orinoquía, inclusive la Andina con las subregiones, cada uno tiene su forma totalmente diferente de, de pensar, de analizar, ¿no? de vestir, de su folclore. Entonces, esto es lo que se ha tratado de llevar hacia lo que es la recuperación. Yo he tenido la oportunidad y la experiencia que la escuela militar de cadetes pues llega de todas partes del país. Por eso al entrar a la escuela militar ustedes ven todas las banderas alrededor de Córdoba de todos los departamentos, ¿no? Allí llegan estudiantes de diferentes partes. Creo que había en el año 2015 hasta 3 señores oficiales que salieron del grupo de los Araguat, ¿no? Entonces allí se entran y yo hago una experiencia, ¿no? Con todos los estudiantes recordando, ¿no? Le hago esa pregunta, la bandera de Colombia, o algún dato curioso, el 20 de julio, los comuneros, y los que realmente dentro del país, allí en la escuela que me doy cuenta, ¿no? Que es lo regional, la historia regional, y me doy cuenta que los que me contestan son los que vienen de Santander, que tienen esta parte muy regional, Boyacá y Nariño, el departamento de Nariño en Pasto. Pues yo entiendo, ¿no? Las situaciones que se presentaron, pero entonces, y ello, hay tabulas rasas, especialmente en la costa. Entonces, recordando que digo que solamente yo me considero colombiano es cuando juega la selección, que vemos que como que todo el mundo se une a través de esto, pero desafortunadamente, si no recuperamos la enseñanza de la historia, vamos a seguir teniendo este problema y por eso los símbolos patrios son tan respetados en las instituciones militares. Es fundamental, ¿no? Un soldado debe, en el momento que yo fui también, no presté mi servicio, el juramento a la bandera, es algo fundamental, ¿no? En la vida militar para hacerlo llevar directamente hacia uno, ¿no? O dar la vida por la patria, si toca el caso, es fundamental en lo que conocemos como la vida militar de cualquier soldado colombiano. Muchísimas gracias, profesor Altamar. Entonces, para cerrar este panel, en estas 3 preguntas que hicimos de hoy, les recuerdo que esto va a quedar grabado y será subido la semana próxima en el canal de YouTube del Centro de Estudios Históricos del Ejército, como también esto va a ser parte del libro del tercer foro internacional, el cual será enviado a sus respectivos correos electrónicos. Primero vamos a entregarles su certificado y más adelante este libro, que obviamente tiene que tener su corrección de estilo, su diagramación y los siguientes pasos para que pueda salir una buena producción y lo puedan tener y puedan compartir estos resultados de este foro internacional, que vamos ya en el tercero, y que puedan servir para estudiar esta sociedad militar, para entenderla, para saber por qué nosotros como parte de la sociedad militar y trayendo a Pierre Bourdieu, tenemos este capital simbólico por el cual nosotros sacrificamos ese capital económico
pero tenemos otros capitales como el cultural y el social que nos permite a nosotros construir nación. Aquí muchos temas para explicar a un soldado cuál es la diferencia entre república, estado, nación. Pues la palabra patria, y por eso el soldado, por su patria, en su oración patria, explica ese sentimiento y obviamente ese respeto a ese código que es el honor. El honor militar es el código de es el respeto a ese código que tiene con la constitución política y con, digamos, con los habitantes del territorio colombiano, porque todos los que están aquí, extranjeros y todo, ese es el deber de un soldado. De esta manera, damos por terminado este panel en el día de hoy. Un agradecimiento especial al doctor Borrero por acompañarnos durante estos 2 días del foro, al doctor Altamar, al doctor Pedro Pablo, a Pablo Pérez, perdón, a mi mayor Castro y a todos los que nos han acompañado, quienes reportan desde Venezuela, desde Panamá, desde Brasil, de Argentina, del Perú, de Chile, y desde muchos lugares de aquí de Colombia, desde Isa, Boyacá, desde Gamesa, creo que estaban reportando. Desde Venezuela también vi que están de la Universidad de Bolívar, de la Ciudad de Simón Bolívar. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar nuestras propuestas teóricas y vamos a dar paso entonces al siguiente evento, ya para, nos faltan solamente